Sábado. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Amén. Muy bien, queremos dar la bienvenida a todos ustedes y a cada uno que viene esta noche a adorar al Señor, porque, hermanos, Dios quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Amén. Sí, hermanos, ya como dijo el hermano, estamos en la mitad de este maratón de salud, porque pasaron 2 días y mañana y hoy mañana completan los otros 2 días, así que ya estamos con un pie en el carro, dijo el hermano, ¿no? Y luego vamos a colocar los 2 pies, así que mañana a la tarde, hermanos, si Dios nos permite, vamos a dar oportunidad para que tengan preguntas, porque como la semana pasó rápido y aquí aún que estoy predicando largo, pero no alcanza a hablar todo, este tema de el santuario y la reforma para la salud, este tema, hermanos, nosotros presentamos en 8 sermones, entonces ahí hablamos detalles, ¿no? Del lugar santo, del atrio, de la avenida de Jesús, y ese, como se dice, condensado que estoy dando, no me alcanza a hablar de todo. Y hablaría, hermanos, ahí, por ejemplo, de la depresión, que no estoy hablando en ese tema. Voy a hablar de diabetes mañana a la tarde, no voy a hablar de hipertensión. Hablé poquito del sistema inmunológico, hablé del cáncer un poquito más, porque ese tema preocupa a la mayoría, ¿no? Así que, quién sabe, hermanos, si Dios permite en el futuro, podemos traer el otro tema que son los 144,000 y el estilo de vida correcto. Y ese tema, hermanos, nosotros entramos más pesado en la preparación que se requiere para ese tiempo, para la venida del Señor. Amén. Y este tema, hermanos, es tan importante que si nosotros no nos preparemos, nunca vamos a poder ser parte del remanente de Dios. Y si usted mira, Israel andaba ¿cómo? Dando vueltas y vueltas, y ¿cuántos terminaron entrando en la tierra? Apenas 2. Ni Moisés y Aarón no entraram. E agora, hermanos, estamos em el mesmo peligro. ¿Por quê? Hoy es tempo de frialdade. Jesus dijo, quando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Hoy, hermanos, el mundanismo, la tecnología, los deportes, todo vai tomando materialismo, ¿no? Las películas, la televisión, todo eso va tomando cuenta del tiempo de la gente, y la gente ya no tiene tiempo de leer, estudiar las profecías, venir a la iglesia, adorar a Dios. Entonces, hermanos, estamos en una hora de peligro, pero Dios tendrá un remanente, decimos amén. Y mis hermanos, no pienso, hermanos, que tenemos que esperar otros 150 años para que Jesús venga. Ahora es tiempo, porque estamos en hora prestada, estamos em tempo de graça. Já não hubiera tempo, hermanos, para estarmos aqui, e Deus ha estendido o tempo, porque talvez eu não estou preparado, ou você não está preparado, ou porque há pessoas afuera que não foram alertadas. Então, hoje devemos estar listos, hermanos, para receber a chuva tardia e participar do forte pregão, predicar a palavra de Deus en ese tiempo. Bueno, entonces, hermanos, hoy nosotros vamos a dar el tema sobre el descanso divino. Ustedes pueden mirar ahí en la pantalla. Este es el tema de esta noche. Porque, hermanos, es muy importante entender que esta hora en que estamos viviendo es una hora solene, porque nunca hubo en el pasado um tempo como esse tempo onde vivimos agora nós outros. É um tempo de uma avalancha, de uma cascada de informação. Por exemplo, por dizer que você compra uma computadora e quando você está aprendendo a manusear, a mirar o manual, entender um pouquinho, esta computadora já está aqui ultrapassada, e agora tem que comprar outra, você tem que começar todo outra vez. Você compra um celular mais moderno que há, não? E quando agora você pensa que sabe um pouquinho, já esse não serve, tem que comprar outro. Estamos em uma era de tanta informação, de tanto conhecimento, que já não alcança, hermanos, estudar e aprender todo. Então, a gente, hermanos, está se colocando estressada, desequilibrada mentalmente,
porque o cérebro e o corpo já não têm que descanso. Então, hermanos, nós estamos correndo atrás do prejuízo de las deudas, estamos correndo atrás do sistema moderno, de tal maneira, hermanos, que temos que trabalhar, alguns têm que trabalhar em 2 empregos, alguns trabalham em 3 empregos, e a outros não alcançam e têm que trabalhar como 4 empregos, como já mirei, allá em Nebraska. Eu pensei, isso é loucura? Trabalhar em 4 empregos, isso é loucura? Uno não entende, hermanos, de que se uno trabalha em 2 empregos, 3 empregos, uno nomás está trabalhando para agarrar este dinheiro e dárselo a los médicos, hospitales, clínicas, farmácia, porque se você destrui tu saúde, se você destrui tus neurônios, se você destrui tu mente, logo você vai estar hospitalizado, pagando caríssimo, e todo o dinheiro que você ganhou não alcança para pagar todos os biles que vão chegar. Me entenderam? Tempo de estresse, tempo de ansiedade, tempo de preocupação. E isto diz a Bíblia que seria assim esse tempo. Allá em Lucas capítulo 21 diz que o tempo del fim, que é agora, los hombres desmayarán de terror por la expectativa de las cosas que sobrevendrán. Esse é o tempo. Quando miramos, hermanos, os desastres naturais, a violência, o sequestro, a economia enlouquecida, quando miramos as enfermidades, quando miramos a família se rompendo, se dissolvendo, quando miramos os jovens entregados em los vícios e pecados modernos, quando miramos que esse mundo de agora é como uma Sodoma e Gomorra modernos, então viene que? Terror. Porque as pessoas que pensam se assustam. Uno que não pensa, aí sigue e vai como pode, não? Mas uma pessoa que pensa que água meus filhos vão tomar, porque a água está toda poluída. Hermanos, quando eu era niño, isto aí uns 45 anos atrás, 48 anos, eu me acordo minha mamá levava assim a roupa à cabeça, amarrava aí uma sábana e fazia uma pelotota assim de roupa, e levava a cabeça e caminhamos, era pura alegria, os niños iam pura alegria, íbamos tempranito, hermanos, e aí em el rio, todos os niños aí, reunidos, e as mulheres lavando a roupa nas pedras, com jabón de piedra, assim, e então, hermanos, nós, os niños, nós subíamos árbol assim, e nos echava de clavado, aí nadava e tudo, e a la vez que nadava aí, e as mulheres lavando, as mamás, as abuelitas lavando a roupa, e uno aí, hermanos, se banhava, e tomava a água, e vivia. E eu lhe pergunto hoje, você pode banhar em algum lugar hoje? E você pode também tomar água em um arroio, em um lugar hoje? Aí cai morto você, porque hoje está todo o quê? Contaminado. Hoje está todo poluído. Então, hermanos, se uno pensa que tipo de comida estamos comendo, que tipo de água estamos tomando, que tipo de aire estamos respirando, e como será se Jesus não vem pronto, nossos netos, como vão viver? Em que mundo vão viver? Então, hermanos, a Bíblia tem um plano para que podamos aprender que Deus quer que descansemos em seus braços. Amém? É hora de confiar em Deus, hermanos. É tempo de confiar em el Senhor. Ayer falei sobre o câncer e há muitas pessoas sendo diagnosticadas agora com câncer. E meus hermanos, eu falei ayer sobre este tema porque é importante que você entenda que devemos prevenir e não esperar para tratar depois. 1 gramo de prevenção vale mais que 1 quilo de cura. Me entenderam? Então, por dizer, se eu lhe pergunto, hermana, como está tu hígado esta noite? O que vai dizer? Bem. E lhe pergunto, por que pensa que está bem? Bueno, porque eu não tenho nenhum dolor, vai dizer, não? Le pergunto a você, como está tu riñón? Bem. ¿Por quê? Eu não sinto nada. Como está tu coração? Bem. ¿Por quê? Porque não sinto nada. Pero há, hermanos, um promédio de 68 enfermidades que são assintomáticas. Que você disse que não sente nada, pero pode já estar com diabetes e tu pâncreas não está dando nenhuma señal. Você pode já estar com hipertensão,
pero usted no siente nada en el corazón, nada en el riñón, pero tu presión ya está a 150, 160 por 90, pero usted no siente. Nomás cuando siente un dolor y entonces ya puede ser que sea demasiado tarde, porque hay muchas enfermedades que son ¿qué? Asintomáticas, no tienen ninguna señal, nomás usted va a sentir cuando tal vez que ya sea demasiado tarde. Por eso, hermanos, es necesario seguir el plan de Dios, por eso es necesario comer como Dios manda, por eso es necesario obedecer las instrucciones del mapa divino de la palabra de Dios, amén. Y ahora le pregunto, ¿cuánto Dios le va a cobrar para que usted le obedezca a Él? Nada. Usted va a ser beneficiado, va a ahorrar mucho dinero y va a gozar de buena salud, apenas porque usted decidió que obedecer. Yo leí para ustedes lo que Dios ha dado a Moisés en Éxodo 15, 26. Si atentamente oyeres, ¿no?, mis mandamientos, quitaré toda enfermedade del meio de ti. Y hermanos, eso es maravilloso. Entonces, vamos a poner atención en esto, porque, hermanos, la reforma pro salud, ponga atención en esto, la reforma pro salud, Dios la dio mucho antes que usted o yo naciéramos. Mucho antes de venir a este mundo, Dios ya ha dado luz sobre la reforma pro salud. Pero la reforma pro salud no empezó con Ellen White. Algunos dicen, no, esa idea de esta americana Ellen White. No, hermanos. La reforma pro salud viene mucho antes de Ellen White. Aunque ella escribe mucho sobre este tema, ¿no? El Ministerio de Curación, ahí está. Aquí está el Consejo sobre Salud, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, Temperancia, Mente, Carácter y Personalidad, Ministerio de Bondad. Hay muchos libros, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Pero, hermanos, tal vez que usted piensa así, bueno, la reforma pro salud empezó con Moisés, que escribió allá sobre profilaxis, sobre otros temas de salud, pero tampoco no. La reforma pro salud no empezó con Moisés, aunque Moisés incluso, hermanos, habla sobre la sangre, sobre la gordura. Moisés da mucha luz, pero Moisés no es el autor de la reforma pro salud. La reforma pro salud empezó ¿dónde? Con Dios en el Edén. Con Dios en el Edén. Jesús colocó a Adán y Eva y dice, mire, este es su casa, su hogar. Este paraíso es para siempre de ustedes. Pero un detalle, todas esas frutas son para comer, pero este árbol, no. ¿Entendieron? Entonces hay una prueba, hay una prohibición, hay un límite. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios estava enfrentando um grande problema de ordem moral, porque ele já havia tenido um ángel que era muito destacado, muito perfeito, muito sábio, e este ángel se havia revelado. Então, agora Deus não queria colocar outros seres em este universo para revelar-se também, sem que tuviera ele segurança de que le iban a obedecer. Então, Deus disse, mira, escucha, todos os árboles podem comer, pero este árbol aqui é mío, não lo toquem, não se acerquem. Será que hoje também estamos sendo provados nosotros? ¿Sí ou não? Claro que sim. La reforma pro salud é uma prova para você e para mim. Por isso, hermanos, que a Bíblia destaca José, Daniel, Juan el Bautista, porque essas pessoas passaram na prova. E agora le pergunto, quando Jesus vino à terra, passou por esta prova também? Sim, claro que sim. Que vino o diabo a falar a Jesus. Transforma estas piedras em quê? E hace quê? Come. Esta foi a prova que Jesus passou. E Jesus tinha hambre, sim ou não? Sim, muita hambre, porque não comia. Por 40 dias que não comia. Então, pongo atenção. Se Jesus teve que passar por esta prova, e Jesus tinha ou não hambre? Muita hambre. E ele caiu em pecado? Não.
que Jesus dijo a Satanás? Mateo 4:4, que Jesus dijo a Satanás: ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Hermanos, esto es que yo tengo que aprender, y usted tiene que aprender. Más importante es obedecer a Dios de lo que seguir mi apetito pervertido, desordenado. Amém? Así que Eva debía entender que la palabra de Dios era más importante que seguir las sugerencias del enemigo. Ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así, hermanos, que yo soy naturista, pero más que dar una hierba para usted, más que decir cuál comida cae bien para este problema, mi trabajo es enseñar a usted, el médico de los médicos, el doctor de los doctores, que Él puede te ayudar y puede ayudarme también. Amén. No importa cuál problema que tenga usted, si es de orden física, emocional o espiritual, Dios puede y quiere curarnos, física, mental y espiritualmente. Amén. Y eso es maravilloso. Entonces esta noche vamos a estudiar esto, hermanos, sobre el descanso divino. Vamos a mirar qué dice la Biblia sobre el descanso y qué dice la ciencia sobre el descanso. Y usted va a entender entonces la importancia de dormir correcto, la importancia de agarrar una vacación, de la importancia de guardar el día de Dios. Eso es importante, porque yo no puedo inventar mi propio plan de salvación. Dios ya inventó un plan. Yo no puedo ahí hacer un rasguño y poner un programa para yo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene su bosquejo de cómo debemos adorarlo. Amén. Ahora ponga atención. Este libro aquí me gusta mucho. Yo lo comí y hasta lo destruí. Ahora llevé allá en California en la biblioteca de la universidad y ellos me arreglaron otra vez. Me quedé muy feliz. Aquí dice así, hermanos. Este libro, Consejos sobre Salud, página 112. Consejos sobre salud, o sobre la salud. Dice así, una frase muy pequeña, pero muy profunda. Es imposible. ¿Qué es? Imposible que quienes dan rienda suelta al apetito alcancen la perfección cristiana. Es todo. Eso está profundo, ¿no está? Sí, y para los que no agarraron la idea, voy a leer otra vez. Es imposible que quienes dan rienda suelta al apetito alcancen la perfección cristiana. ¿Podemos ir al cielo si no alcanzamos la perfección cristiana? No. Dice que, la Biblia dice bien claro así que, sin la santificación es imposible agradar a Dios. Hay que santificarse. Entonces, hermanos, si yo tengo un apetito pervertido, dice ahí muy claro, y la Biblia habla lo mismo, que no podemos alcanzar la perfección cristiana. Entonces ahora yo estoy en problemas, y tal vez que usted también, porque yo vino adicto al café, yo vino adicto a la carne, yo vino aquí adicto al azúcar, yo vino adicto a la pornografía. Ahora hay diferentes adiciones, ¿no? Ahora estamos adictos a la internet, ahora estamos adictos a mirar películas a la madrugada. En el pasado no había esto, ¿no? Ni había luz, ni internet, ni nada de esto. Ahora, hermanos, hay nuevos vicios. Y si no vencemos nuestros vicios, nuestras debilidades, estamos perdiendo nuestro tiempo y vamos a perder la vida eterna. Y sabe, hermanos, cuando yo hablo de la pornografía, esto la gente no sabe. Porque si soy adicto al café, todos saben, porque todos están mirando que yo cada momento estoy tomando café. Pero si yo estoy adicto a la pornografía, ¿quién sabe? Nadie sabe. Yo estoy en mi computadora, en mi casa, cierro la puerta, la ventana, cierro todo, y nadie me está mirando, entonces yo estoy adicto, pero nadie sabe.
Pero se eu tenho um problema e todo mundo sabe, todos querem ajudar-me, ou deviam querer ajudar-me, né? O pastor, a igreja, a família, todos os amigos. Pero se eu tenho um vício, pero nadie sabe, quem vai ajudar-me? Nadie, porque nadie sabe. Então, hermanos, nós em esta época devemos abrir bem os olhos, principalmente com nossos filhos. Quais são seus hábitos? Há niños que já cambiaram a noite por el dia, e por isso, hermanos, esta geração moderna, os jovens vão viver menos tempo que o tempo de vida de seus padres. ¿Por quê? Não descansam, não dormem, não se alimentam correto. Cuidado com os jovens. As pessoas que querem ser saludáveis têm que dormir temprano, têm que alimentar-se bem por la manhã, têm que viver uma vida correta, têm que evitar os estimulantes, e o corpo vai estar como? Descansado. A la vez, hermanos, que nós estamos em esta vida moderna, seguindo a onda, não? Então, vamos pagar um preço muito alto. Alguns vêm comigo aí e falam dessas costumbres e vícios modernos, e dizem, todos fazem. Sim, todos estão enfermos. Então, hermanos, é hora de nós lermos a palavra, humilhar-nos delante de Deus, pedir socorro a Deus, e Deus nos vai ajudar. Amém? Então, vamos agora a este tema. Amanhã à tarde vamos dar oportunidade a perguntas. Se você tem perguntas, se você tem algum tema que lhe gostaria de fazer alguma pergunta, amanhã à tarde vamos dar oportunidade para que todos abrem. Quando abrimos a Bíblia, em este livro de Éxodo, capítulo 20, já está na pantalla, pode ler comigo, versículo 8. Temos, hermanos, um mandamento um tanto diferente. Diferente porque, quando leemos os 10 mandamentos, encontramos, hermanos, allá os mandamentos assim, não harás isto, não harás aquello. Pero este mandamento do livro de Éxodo, capítulo 20, empieza o versículo 8 com uma palavra diferente. Eu estou abrindo a Bíblia porque vou ler todo o mandamento e na pantalla nomás está o princípio do mandamento. Aqui diz a palavra de Deus, então, qual a primeira palavra? Acuérdate. Bueno, aqui diz, acuérdate del dia de repouso para santificarlo. Esta outra tradução aqui diz, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero não termina aí, o mandamento sigue hablando assim. Versículo 9, 6 dias trabajarás e harás toda tu obra. Versículo 10, mas el sétimo dia es repouso para Jehová tu Deus, não hagas em ele obra alguna, tu, nem tu hijo, nem tu hija, nem tu siervo, nem tu criada, nem tu bestia. Bueno, vamos a terminar. Nem tu estrangeiro que está dentro de tus portas. Quando a Bíblia habla assim, nem tu hijo, você vai dizer, por que não falou da mulher? É que na Bíblia, para Deus, el hombre y la mujer son uno. Quiere decir, cuando habla de usted, varón, automáticamente también está incluyendo la mujer, porque para Dios, el hombre y la mujer son uno. Ahora habla del hijo, del empleado, del extranjero, pero habla también del animal o de la bestia. Ahora vamos a entender esto. Si yo llamo a mi esposa o mi hijo y digo así, mira, acuérdate. ¿Usted cree que ellos pueden entender esta palabra? Acuérdate. Claro que sí, porque ahora voy a hablar algo para no olvidar. Pero ¿usted cree que yo pudiera llamar a mi perrito, o el buey, o el caballo, o el cabrito y decir, mira, acuérdate lo que voy a hablar? ¿Será que va a entender? Pero ¿por qué Dios entonces manda de que debemos incluir las bestias o los animales en este mandamiento? Agora, hermanos, vamos então ler algo interessante, porque este mandamento para nós
es una gran bendición que tal vez que hasta ahora no hemos dado cuenta en nuestra vida. Mira que dice ahí, versículo 11, capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, aquí está la palabra. Tal vez que de tanto leer uno ya no piensa. Y Jehová bendijo el día 7º. ¿Usted cree en la Biblia? Amén. Ahora, claro, hay que pensar en las otras palabras también. Dios descansó. ¿Dios cansa, sí o no? No, Dios no cansa. En Isaías dice que Dios no es hombre para que se canse. Entonces, ¿por qué Dios descansó? Entonces usted va a decir, bueno, cuando Dios crió a Adán y Eva, entonces Dios descansó para dar el ejemplo. Algunos dicen así. Pero ¿será que esto nos convence? Ahora Dios santificó. Lo que Dios santifica, ¿podemos cambiar nosotros? No, entonces está definido. Ahora Dios bendijo. Esta palabra bendición es muy importante en este mandamiento, y esta palabra tem um grande significado para a ciência moderna. E aqui agora vamos comparar agora a Bíblia e a ciência. Vamos, por exemplo, em la primeira página da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. A Bíblia menciona assim, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Dice aí: E criou Deus a quem? Al hombre, a sua imagem. A imagem de Deus lo criou. Como eram? Varão e varão. Assim era? Não. Hoje a gente está confundida, não? Varão com varão, hembra com hembra, não. A Bíblia diz assim: varão e hembra los criou. ¿Me entenderam? Deus não criou assim 2 homens para vivirem juntos, ou 2 mulheres para casarem. Deus criou um varão e uma hembra. E los bendijo. E mira o que diz o versículo 28. E dijo Deus: He aquí que os he dado toda planta que dá semilla que está sobre a tierra, e todo árbol que hay fruto que dá semilla os serão para comer. Mira, hermanos, Dios los bendijo. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Versículo 28, perdón. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa la bendición de Dios, hermanos? Ponga atención que isso aqui é um pouco profundo, um pouco difícil de entender, pero já ustedes vão entender dónde vamos. Dios los bendijo. ¿Y qué significa la bendición de Dios? Fructificar y multiplicaos. ¿Qué significa la bendición de Dios? Multiplicación. Dios criou um homem, uma mulher, e agora eles deviam ¿qué? Multiplicar-se, deviam llenar a tierra. Agora, hermanos, miren, pero está hablando de quem aqui? Adán e Eva. Agora mira o versículo 21, el versículo 20. Aí mesmo, Gênesis 1:20. E dijo Deus: produzcan las aguas seres vivientes e aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿De quién está hablando ahora? De los animales, ¿no? Aves y animales, monstruos marinos. Y ahora mira el versículo 22. Y Dios los, ¿a quién? Los animales, y Dios los bendijo, diciendo, ¿qué dijo Dios?
Lo mismo, frutificar y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos esta noche sermos bendecidos por Dios? Amén. ¿Qué significa la bendición de Dios? Multiplicación. Entiendan esto. La bendición de Dios, lo que Dios bendice, se multiplica. Era un hombre y una mujer, ahora va a ¿qué? A haber una multiplicación. Va a llenar la tierra. Eran pocas aves y monstruos marinos, pero ahora van ¿qué? Multiplicarse, llenar los cielos y las aguas de animales. ¿Me entendieron? La bendición de Dios que prospera, multiplica y engrandece. Ahora entonces ponga atención aquí conmigo, a la pantalla aquí. Dios creó el mundo en ¿cuántos días? 6 días. Creó todas las cosas. Al 5º día, hermanos, Dios creó los animales y ahora prosperó y bendijo. Y ahora al 6º día creó a Adán y Eva, al ser humano. Ahora entonces encontramos el mandamiento. Mañana, sábado, acuérdate. ¿Entendieron? ¿Y Dios qué hizo con el sábado entonces? 3 cosas. Descansó, bendijo y santificó. Muy bien. Bueno, ya miramos entonces que Dios no cansó, porque Dios trabajó 6 días, pero Dios no estaba así con las manos haciendo nada. El Salmo 33 dijo que Dios habla y las cosas que aparecen. Entonces Dios tampoco no cansa, como dice el profeta Isaías, porque Dios no es hombre. Entonces, ¿por qué Dios dijo, mañana, 7º día, vamos a descansar? Usted va a decir, bueno, entonces ahí no era Dios que estaba descansando solo, Él estaba descansando con Adán y Eva y también los animales. No olvida esto, tus bestias, animales. Bueno, entonces tal vez que Adán y Eva estaban cansados, ¿sí o no? No, pero ¿qué hicieron? Ellos fueron criados aquí, fresquecitos aquí, hermanos, pan caliente. Apenas habían salido de la forma. Ellos estaban como apenas naciendo, o ya nacieron adultos, ¿no? Pero ellos no estaban cansados. Entonces, ¿para qué descansar mañana sábado si no estaban cansados? Es que en la Biblia, ponga atención a esto, en la Biblia, descanso es diferente de lo que significa descanso para usted y para mí. Por ejemplo, hoy muchos fueron a trabajar y trabajaron en el sol caliente, pegaron pesado, agarraron duro, trabajaron duro, y ahora viene la noche. ¿Qué está esperando usted? Un descanso. Muy bien, porque usted está cansado. Entonces, en tu cabeza, en mi cabeza, está que descanso es una recompensa o algo que viene después de un día de trabajar duro. Pero en la Biblia, este término de descanso no es así, porque ni Dios estaba cansado, ni los animales no estaban cansados, que fueron criados aquí el jueves, y ni tampoco Adán y Eva no estaban cansados. Entonces, en la Biblia, descanso quiere decir que comunión. Mañana vamos a tener que comunión. Sábado en la Biblia significa descanso, pero no es un descanso como lo entendemos nosotros, porque ahora nosotros trabajamos todo el día, estamos cansados y ahora queremos llegar a la casa, bañar y entonces dormir. Esto es para nosotros, pero para Dios, para la Biblia, significa que día de comunión, día de relación, día de amistad con el Creador, día de escuchar la palabra del Creador, día de alimentar la vida espiritual. Esto es descanso en la Biblia. ¿Entendieron? Entonces ahora, hermanos, miren, cuando miramos este cuadro en la pantalla, entonces tenemos una idea de lo que era el descanso bíblico. Pero el ser humano, hermanos, ¿estaba enfermo? No. ¿Los animales estaban enfermos? ¿Los animales eran violentos? No. ¿Eva estaba enferma? Tampoco no. Entonces, aquí encontramos un cuadro de ¿qué? Comunión, de descanso, conforme al plan de Dios. Entonces, la Biblia dice bien claro que Dios llamó a Adán y Eva y ellos descansaron.
Então, hermanos, hoje quando vamos dar um estudo bíblico e explicar a Bíblia à gente e decimos que descansamos porque Deus descansou o dia sábado, a gente não pode entender isto, porque é diferente o conceito bíblico do conceito moderno. Então, a gente agarra e diz, não, pero mira, isto foi allá em Edém, porque agora se você vai aqui em livro de Juan, e o capítulo 5, mira que está aí, o versículo 17, o Evangelho de Juan, capítulo 5, e versículo 17, porque aqui era um dia de sábado, Jesus hizo um milagro, e agora então Jesus habla assim, e Jesus les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, e eu trabalho. Então alguns dizem, não, mira, já não temos que guardar o sábado, ¿por quê? Porque allá em Edém Jesus descansou, correto, pero agora Jesus está falando, quando vino na terra, agora mi Padre trabalha em dia sábado, e eu também trabalho. Então alguns se confundem, dizem, bueno, então já não temos que guardar o dia sábado, porque já Jesus já não descansa o sábado, aqui deixa bem claro, que não era como em Edém, ele agora está trabalhando. Pero vamos pensar um pouquinho em el contexto. Se usted, eu não vou ler todo esse capítulo 5, porque tomaria muito tempo, pero se quero comentar-lo. A Bíblia diz aí no capítulo 5 de Juan, de que era um dia de fiesta de Páscoa. E quando era uma fiesta, então, venia gente de todas as partes de aquele tempo, do mundo de aquele tempo, e então se encontravam todos em el templo. Os sacerdotes estavam aí tocando as trompetas, haviam comidas, havia encontros, havia a adoração, havia o sacrifício, era uma grande fiesta. Era a fiesta de la Páscoa, era um recuerdo de quando Deus sacou Israel de Egipto. Então aí a gente estava adorando a Deus, trayendo suas ofrendas, se encontrando um com o outro, e Jesus vino a esta fiesta. Pero não é que Jesus não entrou aí adelante em el templo. A Bíblia deixa bem claro em el capítulo 5 que Jesus buscou atrás uma porta. O versículo 2 diz: e há em Jerusalém, cerca da porta de las ovejas, um estanque chamado de hebreu Betesda, el qual tem 5 pórticos. E aí entrou Jesus. E aí estava, disse a Bíblia, ciegos, uma multitud de enfermos, paralíticos. E esta gente estava aí amontonada, aqui podemos ter uma ideia na pantalla. Esta gente estava amontonada ao derredor desse estanque, porque eles creiam que o água em esta alberca de quando em quando se movia, porque um ángel venia do cielo e movia a água, e o primeiro que corria aí se echava em esta água, quedava como? Curado. Era uma crença, era uma tradição, porque a gente não lê a Bíblia, a gente vai por crenças, diz, não, tem que tomar esta água temprano, o dia 13 de dia viernes, para que não tenha azar, não? A gente crê em crenças. Então, esta crença de que a água se movia, e o primeiro que brincava quedava curado. E então Jesus está em este lugar, hermanos. Aí está uma multitud de gente. E disse que havia um homem aí, versículo 5, que estava aí 38 dias acostado. Mas quisiera saber se me estão acompanhando, não? Havia um homem que estava quanto tempo, hermanos? 38 anos. Isso é pouco tempo ou muito tempo? Hermanos, quando uma pessoa está na cama, em estado de convalescência, por uma semana, 2 semanas, começam a sair ampollas em suas espaldas, sua carne queda, a circulação queda difícil por el calor. Este homem estava acostado quanto tempo? 38 anos. Imagina como estava sua piel, suas articulações, seus tendões, seus ligamentos, todo estava atrofiado, a circulação estava mal. Este homem já havia perdido o quê? A esperança. Porque você espera encontrar um dia um bom doutor, uma boa medicina, um bom tratamento, um bom hospital, e então curar-se. Pero quando você gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua vida esperando esta cura, esperando esse momento e não chega, você perde o quê? A esperança. E Jesus, versículo 6 disse, le vio. Jesus vê, hermanos.
Ele vê o coração, Ele vê o sofrimento, Ele vê o desespero, Ele vê a falta de fé. E Jesus supo, Ele sabe. Ele não solamente vê nossa situação, Ele sabe quando estamos pobres, quando estamos em deudas, quando estamos desahuciados por a ciência moderna. Ele sabe quando somos incompreendidos, Ele sabe todo. E desse supo que levava já muito tempo, aí ele disse assim, mira a pergunta de Jesus em versículo 6. Chegou com este senhor, porque haviam outros não, ciegos e outros, e Jesus disse, mira, ¿quieres ser sano? Você não crê que esta pergunta é um pouco fora assim de... Sim, por quê? ¿Para que estava aí? Era a razão por que estava aí. Ele queria meter-se em el agua, não? Por isso aí estava. Então, por que Jesus pergunta se ele queria sanar? Jesus queria despertar em ele o que ele havia perdido. O mesmo que Jesus quer despertar em você e em mim esta noite. A fé em seu poder de Ele. Decimos amém, irmãos? Mira, quando Jesus chegou em Edém, e que Adão e Eva haviam pecado, e ele habla o mesmo, Adão, onde estás? Deus não sabia onde estava Adão? Claro que aí estavam escondiditos, pero não de Deus. O Senhor pudera chegar assim por detrás del arbusto e dizer, ¡ah! Sim, porque estavam escondidos aí, né? Adão, onde estás? Aqui, Senhor. Claro, porque quedou com medo, não? Adão estava esperando o quê? A hora da morte. Você crê que uno está feliz quando está esperando o momento de execução? Adão sabia que Deus não era um ninho. E Deus havia dito assim, seguro que se comerem, morireis. Então, se Adão e Eva sabiam que deviam o quê? Deviam morrer. Estavam esperando a morte. E agora vem Deus, Adão, onde estás? Não era porque Deus não sabia. Era que Deus quisera que Adão e Eva supieran que eles estavam perdidos e necessitados de sua bendição e de sua salvação. Amém? Agora, quando Jesus dijo, ¿quieres ser sano? Não era porque Jesus não sabia que o Senhor aí, que estava haciendo, era que Jesus queria que ele aprendera a ter fé e confiar em seu poder, porque ele sabia o que estava para ser, porque pronto este homem devia caminhar. Amém, irmãos? Então, a Bíblia menciona de que Jesus empieza a falar com este homem, pero quando o homem abre a boca, é o mesmo que nós outros. Puro negativismo, puro desânimo, pura incredulidade. Ah, Senhor, eu vengo aqui para sanar-me, pero é que não puedo. Esta é a mentalidade humana, hermanos, está atrofiada. Estamos com medo, estamos em anos. E quando penso em mover-me para entrar em água, outro já brincou antes de mim e não puedo. Assim, hermanos, que nossa vida está limitada, não porque Deus não tem poder, mas é porque nós outros já não confiamos em Deus. Então, se eu tenho diabetes, a mim me hace difícil orar e dizer, Senhor, mi pâncreas está dañado, perdona-me por todas as sodas do mundo que eu quis tomar, perdona-me por todos os pasteles do mundo que quis devorar. Eu não quero falar isto com Deus, melhor nem falar com Deus. Vou ao doutor, dá-me aí uma insulina, uma pastilha, porque eu estou mal, mis olhos talvez pronto já não puedo mirar, ou pronto vou ter que amputar uma perna. Melhor ir com esse doutor que me vai dar aqui um paliativo e dizer, mira, toma de por vida, toma esta pastilha aí, ou toma essa insulina. E agora melhor então eu tomar isso, do que ir com vergonha aos pés do Senhor, como Adão e Eva, ou como este homem, dizer, Senhor, perdona mi pecado, perdona mi rebelião, perdona mi apetito pervertido e ajuda-me a cambiar. Este é o ponto, hermanos. A reforma para a saúde não é, hermanos, uma ideia da irmã White. A reforma para a saúde é uma ideia de Deus, de que você e eu devemos ser ovelhas saludáveis do aprisco.
¿Quién crió esto en nuestra mentalidad de que debemos tener diabetes, de que debemos de vivir en depresión, de que debemos vivir con hipertensión? Esta idea del diablo, hermanos. Estoy desde el miércoles hablando Juan 10:10. El ladrón viene para qué? Matar, robar y destruir. Robar tu salud, robar tu alegría, robar tu dinero, robar tu felicidad, destruir tu vida. Pero Jesús dijo así: pero yo he venido para qué? Tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, ahora algunos no quieren venir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene con Jesús, el Señor le va a poner a usted cambiado. ¿Sí? Y ese es lo que nos incomoda. Y ya va a hablar del azúcar, ya va a hablar de la carne, ya va a hablar de... Entonces, hermanos, nosotros nos incomodamos cuando... Es como un niño que tiene un dulce a la boca y viene alguien y le quita el dulce, el niño grita. Y soy así, y usted también lo mismo. Entonces, hermanos, ahora Jesús quiere cambiar esta mentalidad negativa. Romanos 12, ¿qué dice allá? Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Tenemos que dejar, hermanos, de sermos negativos y decir: por la gracia de Dios, voy a vivir una vida mejor. Voy a vivir una vida sana para dar un testimonio de que mi Creador tiene poder para restaurarme. Y esto pasó conmigo, hermanos. Esto tiene que pasar con usted, si usted está dispuesto a pagar el precio, a hacer los cambios que el Señor manda. Entonces ahora mira, hermanos, que el versículo 8 Jesús le dijo así: levántate. ¿Usted cree que esto era fácil para este hombre? ¿Cómo levantarse? Porque estaba pura herida, con las piernas todas así, como atrofiadas, ¿no? Los pies chuecos, ya no había circulación, estaba helado como muerto. Pero Jesús dijo: levántate, toma tu camilla, toma tu cama y anda. ¿Sabes qué, hermanos? Es que la palabra de Dios tiene poder. Cuando Jesús sopló en el muñeco allá en el Edén, y este muñeco respiró, abrió los ojos y pronto se dio un brinco y cayó de rodillas a los pies del Criador. Este hombre, cuando escucha esta voz, levántate, não era um carpinteiro, não era um bebê em um pesebre, era o rei do universo dando ordens a estas venas que já estavam atrofiadas, a esses capilares que já não corria a sangue, a esses ligamentos que já não funcionavam. Todo esto devia obedecer a la palavra del Criador. Você não crê esta noite que Deus pode tocar tu pâncreas, tu hígado, tu vesícula e restaurá-lo outra vez? ¿No tiene poder Dios? Hermanos, debemos aprender a confiar en el doctor de los doctores. Yo no estoy hablando de magia, porque algunos dicen: no, nomás ponga la mano en la cabeza del enfermo y se va. No, esa es magia, ese es plan del diablo, hermanos. El plan de Dios, de la reforma pro salud, es diferente. Pida la bendición de Dios, pero haga un plan: Señor, dame la vitória contra mi apetito pervertido. Nada de pastel, nada de fritura, nada de açúcar refinado, nada de origen animal, carne, huevos, leite, iogurte, nada dessas coisas, e comer como Deus manda. Mucha fruta, fruta es la comida. Nunca vai ter diabetes comendo manzana. Vegetales, Deus colocou depois que entrou o pecado. Nunca você vai ter nenhuma enfermidade, nenhum câncer comendo zanahoria, betabel e essas coisas. Siga el plan de Dios. Nueces, semillas. Y esto será entonces una bendición, porque Dios le va a bendecir. Y dice: al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de sábado. Y era día de sábado. ¿Será que ahora yo puedo entender por qué Adán y Eva descansaron con Jesús en el Edén? Y ahora Jesús está hablando así: ahora yo y mi Padre tenemos que trabajar.
É porque Adão e Eva não estavam inválidos, não estavam cegos, não estavam cojos, não estavam com câncer, não tinham depressão, eram perfeitos. Tampouco os animais allá em Edén não tinham nenhuma enfermidade, não havia vírus, não havia bactérias, não havia hongos, não havia parásito, não havia nenhum elemento patógeno, não havia nada de mal. Então Jesus tinha que, não há nada que fazer, vamos descansar. Comunhão. Pero ahora aqui Jesus está descansando? Não, porque aqui agora, hermanos, há um universo de enfermidades, um universo de necessidades, todos estão enfermos, e agora Jesus está trabalhando el dia sábado. Agora, hermanos, dice a Bíblia, que este homem tomou su lecho, su camilla, salió correndo com a camilla, glória a Deus, e foi ao templo. E queria adorar e contar para todos, e os caras de limones aí dizem, você, venga cá, por que anda correndo aqui? Aqui não é permitido andar correndo. E outra coisa, você está trabalhando el dia sábado, por que anda com esta cama na mão? E o Senhor quedou assustado, porque eram os líderes aí, não? Os meros del templo. E o homem quedou agora na parede, e disse, bueno, es que estou tão contento, perdóname, pero por que anda com esta cama? Bueno, el que me curou, eu era paralítico, ele que me curou me dijo assim, toma tu cama e vete, e anda. E então, quem lhe curou? E ele já não quis dizer. Então, hermanos, depois, Jesus lo encontrou. Era muita gente, a fiesta era grande, muita gente. Agora leia comigo aí, capítulo 5, versículo 13. E ele que havia sido sanado não sabia quem fosse, porque Jesus se havia apartado da gente que estava em aquele lugar. Versículo 14. Depois le achou Jesus em el templo e lhe dijo, mira, has sido sanado, não peques mais, para que não te venga alguma coisa pior. Aqui está o ponto, hermanos. Cambios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Cambios. Jesús dice, venga acá, ahora le voy a hablar, mira mis ojos, vete, va a la casa, pero no siga tu vida como era antes, cambia tu vida, para que no te sobrevenga algo peor. ¿Qué es algo peor que estar paralítico? La segunda muerte, la perdición eterna. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces el gran problema no es comer un pastel, comer un pedazo de carne gordurosa, un pedazo de queso. El gran problema de nosotros no era como Eva de apenas comer una fruta. El gran problema de nosotros es desobedecer la palabra del pastor. No, la palabra de Dios, hermanos. Este es el gran pecado, esta es la gran rebelión del ser humano, porque Dios nos dio, hermanos, una norma, un estatuto, un mandamiento, y ahora Dios espera que le obedezcamos. Decimos amén. Este hombre experimentó, hermanos, algo maravilloso. De a partir de este día, este hombre ya no era el mismo. Ahora él encontró el descanso divino. Hermanos, la Biblia menciona allá en Génesis 12, yo no voy a leer, que Jesús llamó a este anciano, 75 años, ¿cuál era su nombre? Abraham, sí. Y le dijo así, mira Abraham, usted va a salir con tu familia y usted va para allá, para la tierra que yo le enseñe, y mira para los cielos, mira para la playa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia. Y Dios bendijo a Abraham. ¿Qué significa la bendición de Dios? Multiplicación. Y Dios dijo, si puede contar las estrellas, si puede contar la arena de la playa, así será tu descendencia. Cuando Dios bendice algo, Dios prospera algo, Dios engrandece algo. Pero es que allá atrás, ahora aquí está Jesús con los dos ángeles, hablando con Abraham. Allá atrás de la cortina, de la puerta, de la carpa, de la tienda, estaba la señora. Y ella escuchó, y que Jesús dijo a Abraham, mira, en un año
yo voy a venir aquí otra vez. Génesis 19. En un año voy a venir aquí otra vez, voy a pasar aquí otra vez, y tú tendrás el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Dios estaba prometiendo cumplir su promesa que había hecho a Abraham, y ahora Dios iba a tornar esa promesa una realidad, y él iba a asegurar en sus brazos al año siguiente el heredero de la promesa. Y Sara, y también Abraham rió en su corazón, y Sara se rió literalmente. Y Jesús dijo así: Abraham, llama a su esposa. Y entonces llamaron allá, y vino ella. Sim, ¿qué puedo servirle? Pensava assim, vai dizer que haga cabrito asado, ou que prepare uma comida, uma torta, o que seja. E Jesus lhe disse assim: por que te reíste? Ah, não, Senhor, eu não reí. Sim, eu le vi rindo aí atrás da porta. E sabe, um ano depois que tinha Sara em seus braços, bebê. E sabe qual nome colocaram em el bebê? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Sim, de la risa. El hijo de la risa. Entonces, hermanos, no debemos reírnos de las bendiciones de Dios, porque si Dios nos prometió, como a Abraham, bendecirnos, prosperarnos, sanarnos, como estamos leyendo toda esa semana, Dios seguro que va a ¿qué? Cumplir. Decimos amén, hermanos. Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Dios tiene poder para curarnos, sanarnos. Claro que sí. Si usted está con depresión, confía en Dios, caia a los pies del Señor, dice: Señor, mi mente ya no funciona. Si usted tiene diabetes, tiene cáncer, tiene cualquier problema, claro que no estamos en contra de la medicina moderna, convencional, pero primero, Mateo 6:33, primero Dios, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, las otras cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, yo le pregunto: ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? Bueno, depende del contexto. Ahora mirando para la pantalla, ¿qué somos nosotros? Somos frutos de un milagro. ¿Entiende lo que estamos apresentando aquí? Un día usted era apenas una célula. Un día yo era apenas una célula que pudiera morir por el ambiente ácido que está atravesando, una célula que pudiera nunca ser una vida, porque hay millones y trillones de otras células en la misma competencia para entrar en este óvulo. Entonces era ¿podemos decir esto? Era una estadística casi que imposible. Casi que imposible. Usted venir a este mundo, yo estar en este mundo, era una condición casi que imposible. Pero con la bendición de Dios, yo estoy aquí esta noche y usted también. ¿No debemos adorar a nuestro Creador? En esta apenas una célula que va a unirse a este óvulo, ahí está toda la información, toda la codificación genética de lo que va a ser esta criatura 9 meses después. Su color, su altura, su sexo, su temperamento, todo está desenhado ahí, hermanos. La bendición de Dios que multiplica, prospera. Y ahora esta célula única, si va entonces a criar una reproducción, si va a aparecer los ojos, el cerebro, vai aparecer o crânio, vai aparecer a medula óssea, criam os membros, os braços, as pernas, e um dia, agora, esta criatura nasce, e agora vai desarrollar-se para a honra e glória de Deus. Mi querido hermano, mi querida hermana, quão ingratos somos nós outros, quando somos fruto de milagre, de amor tão grande, e venimos a este mundo, e nos olvidamos de nosso Criador. No tenemos tiempo para Dios, no nos acordamos de Dios, y ahora, hermanos, el Señor nos está buscando como buscó a Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué significa sábado en la Biblia? Comunión, comunión. Dios quiere bendecirnos, prosperarnos, Dios quiere multiplicarnos. Esta mamá foi aportada por los científicos com seus hijos
Los científicos agarraron los ratoncitos y dividieron en dos bandos. Colocaron un bando con la mamá, recibiendo la comida, y otro bando apartado de la mamá, recibiendo la misma comida. Un tiempo después, los científicos empezaron a observar de que el grupo de los ratoncitos que estaba apartado de la mamá, aunque recibía la misma cantidad de los otros que estaban con la mamá, estos estaban más flacos, más débiles. ¿Qué pasó? Sí, hermanos, los que estaban con la mamá recibían una comida que los otros no recibían. ¿Cómo se llama esta comida? Amor. Amor. Era la única diferencia, porque los científicos daban la misma comida de uno y daban para el otro de la misma manera. Así, hermanos, que cuando nosotros encontramos el significado de la palabra descanso, encontramos entonces el significado de la palabra amor. Estar con Cristo, estar en comunión con Dios, es recibir el amor de Dios. Aquí están los ratoncitos con la mamá y a la vez que le daba comida a la mía, el hijito. Así cuando venimos a la iglesia, hermanos, no solamente tenemos que tener arroz, frijoles y tortillas, también tenemos que ser lamidos por Dios. El Señor nos da su beso de amor en nosotros. Ahora usted mira la importancia de venir a adorar a Dios. Por eso Jesús dijo a Adán y Eva: mañana nada de actividades, ni los animales, ni ustedes, ni sus hijos, nada de trabajo. Mañana es día de descanso. Descanso en la Biblia significa ¿qué? Comunión. Comunión. Y ahora la ciencia está descubriendo, hermanos, qué significa lo que Dios ha dado para Adán y Eva en el Edén. Un beso especial a cada día en 7 días. De los 10 mandamientos dice la sierva de Dios: solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador del cielo y de la tierra. Los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre, y son suyas todas las bendiciones que entraña. Mira qué bonito, ¿no? Las bendiciones que Dios colocó sobre el sábado caem sobre aquellos que apartan este día para adorarle. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿No es esto bonito? Si usted acepta el plan de Dios, aquí dice bien claro que ahora entonces cae sobre usted una bendición especial. ¿Cuántos queremos reclamar esta bendición esta noche, hermanos? Y sabe, al momento que usted acepta a Cristo y que usted realmente tiene comunión con Dios, esta misma bendición recae también sobre tu esposa si ella no acepta, o sobre tu marido si él no es creyente, y también recae a sus hijos si ellos son pequeños. Claro que después de grande tienen que ellos también tomar su decisión, ¿no? Ahora, hermanos, pongo atención aquí. Ayer hablé sobre el cáncer, y yo estoy mencionando que en cada núcleo hay 23 pares de cromosomos. Y los cromosomos contienen toda la codificación genética de todas las funciones de la célula. Hay un cromosoma llamado el número 17. Aquí está, usted puede mirar este cromosoma 17. Él tiene un gene, porque los cromosomas son formados por los genes en los DNAs. Y este gene llamado P53 es llamado el gene del descanso. Entonces ponga atención aquí. Cuando usted trabajó 6 días, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora tu cuerpo requiere un descanso sabático. Entonces, hermanos, esta bendición, conforme el mandamiento del sábado, tiene que caer sobre los seres humanos y también sobre los
animales, ¿sí? ¿Acuerdan? Las bestias. Porque los animales también tienen genes y ellos también necesitan ¿de qué? De descanso. Y los que trabajaron con animales en la tierra, con los caballos, los bueyes, saben que el animal cansa, ¿no? Se agota. El animal corre un tiempo, pero él tiene que descansar, así como nosotros. Entonces, hermanos, este gene, él al momento que la persona descansa, él está en operación para qué? Quien sabe inglés ya leyó aquí, ¿no? Él es vamos a decir, un filtro de cáncer en el cuerpo. Él va a reparar las células que están intoxicadas o que están dañadas por exceso de estrés. Entonces, cuando ese gene P53 trabaja, la persona automáticamente, o el animal, no va a tener ¿qué? Enfermedad, porque ele está reparando, enquanto a persona descansa, está reparando a parte afetada ou a parte dañada. Pero a parte de descansar o dia sétimo, Deus colocou outro descanso, que é o descanso diário, ou o descanso noturno. Por isso, hermanos, é maravilhoso estudar isso e entender de que nós temos reloj dentro de nós. Chama reloj biológico. Então, por exemplo, você chega às 9, 9:30 e empieza assim, ¿qué está passando em tu corpo? ¿Es tu reloj que biológico? Dice, mira, está a hora de ir a dónde? Não a la fiesta, não a la internet, não a la televisión, ir dónde? A la cama. Pero você diz, não, nada de sueño, tenho que manejar toda a noite, tenho que trabalhar toda a noite, tenho muito que fazer para amanhã, tenho um exame, um teste que tenho que estudar toda a noite, hasta vou tomar aqui uma coca, um cafezito e não vou dormir. Que passa com o gene? Se empieza a desativar. Desativar. Então, aqui está o peligro quando nos rebelamos contra Deus e contra as leis de Deus. Diz, não, já tenho sueño, pero não tenho que seguir. Tenho que passar toda a noite trabalhando. Então, hermanos, este gene, como todas as outras partes do corpo, quando não usa, você lo pierde. ¿Me entenderam? Deja este braço aqui, por exemplo, em el yeso, 3 meses. Aí lo tiene que, não hace nada com este braço. A la vez que quita o yeso em 3 meses ou menos, que ele vai passar com este braço? Nenhuma pluma você não pode levantar mais. Usa o pierde. Me entenderam? Quando não usamos o gene P53, quando eu sei que devo ir à igreja adorar a Deus, estar em comunhão com meu Criador, e não vou, quando eu sei que tenho que dormir, é hora de ir à cama, pero prefiro ir às 3 da madrugada, então este gene que se desativa. E agora você vai a uma festa, come um pastel, toma uma soda, come uma carne assada, come um plátano frito, come um queijo, e agora você criou radicales livres, agora você vai trabalhar allá em seu trabalho e tem químicos pesados, ou está em el tráfico e tem mugreiro del área que está pestado, todas as químicas que põem para dar, algumas pessoas colocam assim para dar um olor saboroso, lhe põem uns químicos assim em los enchufes da parede, e diz, ai, que rico, e pura química, está intoxicando todo o teu corpo, e mete desodorante por aqui, tinta por aqui, e esmalte por aqui, você intoxica todo o teu corpo, e a hora que todo o corpo está sendo dañado e não tem o gene del descanso para reparar essas células, para ajudar a desintoxicar esse corpo, e agora vai ao doutor e diz assim, você tem câncer. ¿Me entenderam? Hermanos, então, quando leemos a Bíblia está anos luz adelante da ciência. Allá en el Edén, el mayor científico del universo ya dio, hermanos, la receta, la fórmula de cómo podemos evitar las enfermedades modernas, de cómo tomar control de nuestra salud, de cómo vivir una vida saludable para honra y gloria de Dios, de cómo vivir bien. Ahora, hermanos, ponga atención en el mandamiento. El mandamiento dice así, acuérdate. ¿Usted puede entender sí o no? ¿Usted sí? El caballo não tem que
que venir aqui adorar a Deus el dia sábado, descansar e sentar a escuchar el sermón, el gato, el perro, el buey, ellos pueden descansar el domingo, el miércoles o otro día, pero nosotros tenemos un reloj biológico, porque usted no puede decir, no, yo voy a descansar el domingo, o voy a descansar el viernes. No, Dios apartó el séptimo día, y este día está apartado con una bendición especial de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender eso, de que debemos descansar, como Dios manda, no como Caín, que vino a hacer su voluntad, obedecer a Dios. Por eso, hermanos, antes de pasar aquí adelante, yo le diría a usted, vá a la cama temprano. Antes la gente dormía con las galinas, ¿no? Sí. Antes la gente que no tenía luz, la luz de Dios apagaba, que era el sol, uno ya rápido lavaba los pies y iba a la cama. Pero hoy, como tanta luz, uno está con los ojos estrallados ahí abiertos hasta toda la noche. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo quiere destruirnos. Cada hora antes de la medianoche, ponga atención en eso, cada hora antes de la medianoche, las fábricas del cuerpo están trabajando a toda velocidad. ¿Cuáles son las fábricas del cuerpo? Las glándulas que fabrican hormonas especiales. ¿Cuáles glándulas que trabajan? Todas las glándulas trabajan hasta las 12 de la noche en forma acelerada. Ahí está la pineal, pituitaria, hipotálamo, todas esas glándulas, el páncreas, que es una glándula también, fabricando la insulina. A la vez que pasa las 12 de la noche, ellas encierran su fabricación. Entonces usted va a dormir a las 12, a la 1, el día siguiente usted dice, ay, dormí tanto, pero me siento enojado, cansado, estresado, con depresión, con ganas de llorar. ¿Y qué pasó? Es que tus químicas, endorfina, serotonina, melatonina, esas químicas no producieron. Y viene el perro, está enojado ahí, ¿no? No tiene alegría, no tiene paz. Si usted va a dormir temprano, 8, 9 o hasta las 10, a la mañana siguiente usted dice, vamos a colocar un hino aquí, vamos a abrir la ventana, estoy tan feliz, no sé qué me pasó, como que ganar en la lotería. Claro, usted está puro químicos de alegría, de felicidad. Y viene su marido de trabajar, usted ya está ahí con la casa arregladita, perfumada, con florcita, esperando su marido, ¿no? Y ya el marido viene feliz, y la familia es un cielo en la tierra. Pero a la vez que uno duerme a la madrugada y sale enojado, gritando y todo con cara de limón, nunca uno puede ser feliz de esta manera. ¿Me entenderán? Dios no se equivoca, hermanos. Vamos a obedecer el plan de Dios y el Señor nos va a prosperar. Aquí usted puede tener una idea del GNP 53, cuando Él repara una célula o cuando Él tiene que destruirla, cuando ella ya está completamente dañada, ya no se puede ser reparada, y ella tiene que ser destruida y el cuerpo sigue sano. Pero ya la vez que eso está neutralizado, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Podría seguir hablando ahí, pero voy a pasar adelante de ese tema aquí, porque aún tem más un detalle. Yo hablé del ser humano y de los animales. Vamos a abrir ahora la Biblia en el libro de Levíticos, el capítulo 25. Aquí dice así, Levíticos capítulo 25. Ya he mencionado que Levítico, hermanos, es el libro donde Dios más se manifiesta. Siempre hablo mucho de Hebreos también, pero no va a alcanzar el tiempo para estudiar el libro de Hebreos. Estamos aquí en Génesis y Levítico. Pero dice el capítulo 25 así, versículo 10, y santificaréis el año 50. Levítico 25, 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año, el año 50, os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Versículo 11, el año 50 será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es
jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Hermanos, ponga atención ahora aquí en mí. La religión de la Biblia es una religión ¿de qué? De descanso. Qué maravilloso es el Dios de la Biblia. Es un Dios de descanso. Colocó a Adán y Eva para descansar, aunque Adán y Eva no estaban cansados. Colocó los animales a descansar, aunque los animales no estaban haciendo nada, no estaban cansados. Pero Dios ahora también coloca ¿a quién? ¿A quién? A la tierra a descansar. El planeta Tierra, hermanos, debía recibir descanso, porque la gente estaba plantando y cosechando, comiendo. Y ahora Dios dice, ok, año 50, nada. Bueno, ahora le pregunto, hoy nosotros vamos a trabajar en la fábrica, la industria, motorista, no sé qué, pero si usted fuera agricultor, y si usted fuera prohibido por un año no plantar, ¿cuál pregunta me iría a hacer usted? ¿Qué vamos a comer? Muy bien. Capítulo 25, versículo 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Y aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, versículo 21, yo os enviaré. ¿Qué Dios promete enviar a ellos, hermanos? Mi bendición, el 6º año. Y ella, la tierra, ¿no? Hará que haya fruto. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. Y sembraréis el año 8º y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º, hasta que venga su fruto y comeréis del añejo. Hermanos, mira, Dios dijo, mira, no preocupa con esto, apenas obedece mi palabra, yo voy a prosperar, voy a derramar mi bendición, y la tierra va a salir tanta comida un año antes, que usted va a comer hasta el año 3º. ¿No es Dios maravilloso? Si creemos en la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios, Dios nunca nos hará desapontados. Dios nunca nos frustrará, hermanos, porque Él es el dueño del planeta. La tierra, hermanos, es nuestra madre. Por esto que estamos tan enfermos, nosotros la maltratamos, la destruimos de tal manera que allá en Apocalipsis dice que el Señor vendrá para destruir los que destruyen la tierra. Ustedes entienden, hermanos, que verdad presente en la Biblia es algo maravilloso. Porque cuando vamos al mundo, cuando obedecemos a Satanás, nuestra vida está puro estrés, puro cansancio, puro enfado, pura depresión, puro problema de Alzheimer, porque nosotros nos enterramos en las enfermedades, porque nos desequilibramos, destruimos nuestra familia, no tenemos alegría, pura pastilla, puro químico. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas ahora cambian. Ah, mis hermanos, el tiempo se va, casi ya no hay tiempo, pero cómo me gustaría seguir hablando de esto, porque cómo me gustaría salir de aquí y saber que alguien aquí cambió su vida y ahora es feliz, que alguien aquí cambió su vida y ahora es saludable, que alguien aquí escuchó las orientaciones de la palabra de Dios, ahora sus hijos están contentos, están curados, sanados, están felices para honra y gloria de Dios. Hermanos, nosotros no somos apenas músculos y huesos. Cuando usted va al doctor, cuando va a un hospital, cuando va a una clínica, va a un naturista, ellos nomás le meten químicos y pastillas y ahora cápsulas y tanta cosa. Pero necesitamos más que esto, más que arroz de frijoles, más que frutas. Dios nos crió para sermos amados y vivir en comunión con Él. Los científicos agarraron un monito que era huérfano. No tenía mamá, no tenía papá, no tenía hermanitos. Y ellos entonces hicieron un experimento. Colocaron un muñeco que pareciera así con cara de mamá, ¿no? Con cara de mamá. Y colocaron así como la ropa de él, como así como algo de pelos, correcto, gracias. Y colocaron otro muñeco ahí como una apariencia sin pelos, sin una apariencia de mamá. Pero colocaron este aquí nomás, así con la apariencia de mamá, pero no había comida en este muñeco. Y colocaron el mono para decidir cuál de los dos, porque aquí en este que no tenía apariencia de mamá, colocaron un biberón. Y para sorpresa de los científicos, ¿cuál de las dos mamás buscó él? ¿La que tenía comida o la que tenía apariencia de mamá?
la que tenía apariencia de mamá, aunque daba la escapadita y comía la comida en el muñeco al lado, ¿no? Pero un día, hermanos, ellos quitaron el muñeco del monito ahí huérfano, y él no fue con el muñeco que tenía apenas comida y quedó solito en depresión. Mira que nosotros no somos apenas criados para comer frutas o vegetales, tomar jugo de fruta, comer antioxidante, todo eso es bueno, pero Dios nos crió para algo más. Dios nos colocó un hambre de descansar en Él. El sábado, hermanos, científicamente ahora se entiende que es el día que me une a mi Criador y que doy descanso a mi cuerpo, a mis neuronas, a mis células. Y esto, mis hermanos, es bíblico. ¿No es esto maravilloso? Hermanos, cuando abrimos la Biblia, encontramos en un capítulo de la Biblia essas três doutrinas unidas. Está em el livro de Isaías, capítulo 66. E para os que leemos a Bíblia, Isaías é um livro que podemos dizer messiânico. Messiânico quer dizer, aunque está em el Antigo Testamento, pero habla de Jesus, ou del Messias que vendria em el futuro. E em el livro de Isaías, del capítulo 55 hasta el capítulo 66, é uma parte apocalíptica de Isaías. E o capítulo 66 é como o cierre desta parte apocalíptica. E mira o que disse aí, hermanos, Isaías capítulo 66. Disse assim o versículo 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿De qué está hablando aquí? Santuario. La doctrina del santuario, hermanos, tiene todo el plan de salvación, de que Dios quiere que entendamos cómo vivir una vida en comunión con Él. Pero ahora parte de la doctrina del santuario, en ese capítulo 66, mira el versículo 15, 66, 15. Porque he aquí que Jehová vendrá de que maneira? Com fogo. Está falando da segunda venida ou da primeira? Da segunda, porque quando Jesus vino a primeira vez, não vino em fogo, vino como um bebê. Esses carros como torbellinho, ángeles, não? Para descargar sua ira com furor e sua repreensão com chama de fogo. Versículo 16, porque Jehová juzgará com fogo e com sua espada a todo homem, e os muertos de Jehová serão multiplicados. E o versículo 17 diz: los que se santifican e los que se purifican en los huertos, uno tras outros, los que comen carne de quê? De puerco, de cerdo, e que? Abominação e ratón juntamente serão talados, diz o Senhor. Quando Jesus venga em poder e glória, quando Jesus regrese à terra outra vez, diz que os que comem carne de cerdo e que comem abominação, que é abominação? Todo o que é imundo, serão que? Talados, que é talado? Borrado, cortado, quitado, não tendrão parte em el reino de Deus. Então, a reforma para a saúde, em la ocasião da venida de Jesus, o profeta Isaías disse: é importante, porque Deus quer encontrar um povo que esteja comendo coisas limpas para a honra e glória de seu nome. E o versículo 66, versículo 22 disse: porque como os cielos novos e a terra nova que eu hago permanecerão delante de mim, disse Jeová, assim permanecerá vuestra descendência e vuestro nome. E de um mês em mês, e de dia de repouso a outro dia de repouso, vendrão todos a adorar. Para que fomos criados, hermanos? Para adorar a Deus. Adorar delante de mim, disse Jeová. Então, hermanos, esse capítulo me habla de três coisas importantes. Habla de la venida de Jesus e la reforma para a saúde, del santuário e também del sábado. Decimos amém? Por isso, hermanos,
Deus tendrá um povo na terra esta hora. Dice assim o livro Primeiros Escritos: los 144,000 triunfaram. Sus rostros quedaram iluminados por la glória de Deus. Então se me mostrou na oeste que olhava de agonia. Sobre suas vestiduras estava escrito em grandes caracteres: pesado ha sido em balança e fuiste echado falto. Perguntei acerca de quienes formavam esta oeste, e el ángel me dijo: estes são los que uma vez guardaram ¿qué? El sábado y lo abandonaram. ¿Entenderam, hermanos? Dice que há alegria quando Jesus vem em poder e glória em la cara de muitos, pero em la cara de outros habrá ¿qué? Tristeza, pavor, espanto. ¿Por quê? Foram pesados em la balança, encontrados falhos. E este grupo era de aqueles que um dia tiveram a bendição de Deus e la rechazaram. Querido hermano, habrá uma grande apostasia agora, porque muitas pessoas, como diz o livro de Hebreus, não podem entrar em el descanso divino. Qual é o descanso divino na Bíblia? Cristo é o descanso divino. E mis hermanos, dice a Bíblia que ao rechazar a Cristo, seguimos a Satanás. E os que seguem a Satanás, recebem a marca da bestia, eles não têm descanso, nem de dia e nem de noite. ¿Sabe o que significa isto? Vivirão atormentados. Por isso, meu querido irmão, hoje Deus nos invita a descansar. Pero descansar não é solamente, como mencionei ao princípio, dormir depois de um dia de trabalho. Também hace parte. Pero há algo mais. Significa ter comunhão com Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus e obedeço sua palavra, por dizer o descanso de la noite, digo: Senhor, graças por este dia, graças por el trabalho, agora vou descansar, vou dormir. Em nome de Jesus, guarda-me. Amém. E eu cierro meus olhos. E eu lhe pergunto: a la hora que eu cierro meus olhos, quem me guarda? Quem hace latir meu coração? Quem hace pulsar meus pulmões para que eu siga vivo esta noite respirando e amanhã às 6 da manhã eu pueda abrir meus olhos e estar vivo? Quem cuida de minha circulação às 3, 4 da madrugada enquanto eu estou apagado aí na cama? Quem cuida de mim? Deus cuida. Você sabia que nós outros quase não damos oportunidade para Deus? Al dia eu hablo: eu sei dirigir, Senhor, eu sei manejar. Você não sabe, não conhece de carro. Eu manejo meu carro. Eu sei meu trabalho, eu sei fazer meu trabalho. Durante todo o dia guiamos nossa vida, pero à noite apagamos, descansamos, e agora Deus tem oportunidade de reparar tu riñón, reparar tus células, reparar tu cólon, de reparar as funções que estão dañadas. Agora você entende por que há tanta gente enferma? Porque não damos oportunidade para Deus. Ao descansar, estamos como que dizendo assim, por fé: já não posso seguir cuidando de mim. Cuida de mim, Senhor. O que está na pantalla aí? Quando eu era niño, eu colocava atenção, hermanos, que atrás da casa onde vivia, havia um charco aí, um barro, e a la primavera, hermanos, isto era assim como hirviendo de mariposas. E eu me quedava impressionado, porque eram muito bonitas, são muito bonitas, pero a mariposa, hermanos, não vuela de aqui para allá, como um pajarito, não? Quando levanta vuelo, vai de uma parte a outra, direito. A mariposa como está como que atontada, não? Ela está como que está sem rumbo, e ela não tem um líder, ela não tem um guia, e chegava ao tempo de inverno, e desapareciam as mariposas. Eu pensava: para onde foram? E agora que cresço, hermanos, eu entendo que as mariposas que migram, vão a um lugar caliente para que não se mueram de frio. Pero estas mariposas, hermanos, ao migrar e ir de um lado a outro, elas passam por um processo de metamorfose. Porque esta mariposa bonita um dia foi um gusano feio. Essa mariposa maravilhosa, bonita, volando, migrando de um lado a outro, um dia, hermanos, foi um gusano que andava ao piso,
em el peligro de ser esmagado, ou comido por um pájaro, ou destruído porque não sabia defender-se. E hoje, irmãos, quando eu miro estas mariposas, eu posso entender que quem cuida de elas é Deus. Elas não sabem nem voar direito, andam atontadas assim, pero Deus les guia para onde têm que ir e para serem depois multiplicadas, transformadas de uma coisa feia, que é um gusano que dá asco, para ser depois um inseto maravilhoso. Hermanos, o Deus da Bíblia nos invita esta noite a descansar. Qual é o descanso que Deus nos invita? O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ao versículo 30, diz assim: venid a mim. Venid a mim. Deus não nos invita a ir a uma banca de igreja. Deus não nos invita, irmãos, a ir a um sacerdote. Ele nos invita a venir a seus pés. E se venimos a seus pés cansados, cargados, oprimidos, destruídos, totalmente adictos, totalmente viciados, o que vai passar com nós outros? Vamos descansar. Encontrareis descanso para vuestras almas. Os judeus não puderam encontrar este descanso, porque rechazaram a Jesus. E esta noite Deus nos invita a descansar, irmãos. Ele quer reparar nossas funções. Ele quer reparar nossas células. Ele quer reparar nossas neuronas. Ele quer reparar nossa família. Ele quer reparar nossa conta bancária. Ele quer reparar nossa felicidade total. Amém? Esta noite, irmãos, quisiera terminar aqui, porque a hora já está, dizendo, irmãos, que um dia, aí não aparece na pantalla, aqui devia estar escrito assim: Jesus em la cruz venció por nós outros. Pero agora, aqui devia estar aqui, agora Ele quer vencer em nós outros. Entenderam? Aqui devia estar escrito, porque aí está a coloração roja. Aqui devia dizer assim: em la cruz Jesus venceu por nós outros. Agora quer vencer em nós outros. Venid a mim todos vosotros que estáis cansados e sobrecargados, eu os harei descansar. A religião da Bíblia, hermanos, a religião verdadeira, é uma religião de descanso. A religião de Satanás, não há descanso para seus seguidores, para os que recebem sua marca, nem de dia e nem de noite. Que Deus toque nosso coração esta noite, para que aceptemos a Cristo e vamos começar uma vida nova, hermanos, de hoje adelante. Amém? Nossa família, nossos ninhos, nossos familiares, todos vão ver se aceptamos a Cristo, porque vamos começar a viver uma vida feliz. Que Deus nos bendiga, hermanos. Amanhã vamos falar um tema muito importante por la manhã sobre o novo caminho que Deus ha abierto para nós outros. Vamos estudar amanhã à tarde sobre a glória de Deus, hermanos. Não perdam o tema, vamos falar do diabetes também. Invita um amigo, uma visita. Amanhã é o último dia, pero aún assim, invita para que venga, tengamos uma fiesta espiritual amanhã aqui na casa de Deus. Que Deus nos bendiga. Amém.